no solo con la investigación, sino con el tratamiento, con la relación con el paciente. Bien, ahora ya que están listos todo esto, veamos traten de recordar el código de Nuremberg y después documentarse con él. ¿Ya? Si tienen ustedes computadora, a ver, para saber los 10 puntos que hay de Nuremberg, pueden ver. Y luego va a ir comparando con todo lo que sucedió en Sotilski. Vamos, ¿quién empieza? Nombre y apellido. Gabriel Castillo. Gabriel, pues que te vaya bien. Gracias. Míralos a ellos, no me mires a mí. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar sobre la Declaración de Helsinki. Para empezar, esta declaración fue adoptada en 1964 por la Asociación Médica Mundial. Nació principalmente en necesidad ante la catástrofe que hubo en los ensayos clínicos y ensayos médicos realizados durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto nació para establecer los principios éticos para toda realización de investigaciones médicas, especialmente aquellas realizadas con los seres humanos. El propósito, como ya fue dicho, para establecer los principios éticos de todos los involucrados en lo que vienen siendo los ensayos clínicos y de igual forma para establecer lo que viene siendo el consentimiento informado de todos los presentes, que sea voluntario, que sea bien entendido, y de igual forma para que todo proceso de investigación sea sí o sí evaluado por un comité de ética externo al equipo de investigación. En la evolución de la declaración podemos ver lo que vienen siendo los cambios que hubo en esta, que no son para mal, sino para intensificar algunos de los puntos. Puede ser el primero, tenemos en 1975, en el cual se hizo énfasis en el consentimiento informado y la revisión ética independiente. Esto quiere decir de que el consentimiento informado pasó a tener un mayor peso, o se trató de dar que sea aún más importante para que el paciente sea realmente entendido de todos los riesgos y beneficios que tiene participar en lo que viene siendo en esa investigación. Y la revisión ética independiente fortalece de que el comité ético tiene que ser independiente al grupo de investigación. La mayor protección para los grupos vulnerables en 1983 nació en que se utilizaban a pacientes vulnerables, como ser pacientes menores, pacientes con discapacidad cognitiva, pacientes presos, y por tanto se intentó darle mayor protección a estos pacientes para que sus derechos no sean vulnerados y que no sean abusados al momento de hacer investigaciones. La investigación en países de desarrollo es lo mismo, que por mucho que sean países en vías de desarrollo, los principios éticos deben seguir siendo los mismos, no importa que sean países de primer mundo o de segundo mundo, siempre que se deben de respetar los derechos. La clarificación de los riesgos para los participantes, esto se basa en que los riesgos deben ser bien claros, deben estructurarse a los pacientes, a los participantes de estos ensayos clínicos, cuáles son realmente los riesgos y los beneficios. Esto del 2008, del consentimiento para la publicación de resultados, se estableció de que todos los resultados, todas las investigaciones deben ser publicados, ya sean positivos o negativos, esto con el fin de evitar la manipulación de los datos. La protección de los datos personales con el fin de evitar la filtración de datos personales de los pacientes. Y por último tenemos de que en 2018 fue la última medida en la cual se volvió a analizar lo que viene siendo la relación que hay con el comité ético, que debe ser sí o sí independiente al grupo de investigación.
¿Y que vas a soltar con esa cara? No, no es para asustar. No te voy a quitar la cara, sí, te voy a grabar allá. Ahora, los principios fundamentales de la declaración. Uno de los primeros y los más importantes es el bienestar del paciente como prioridad absoluta. La declaración establece que el bienestar, la salud y los derechos de los participantes en la investigación deben prevalecer sobre los intereses científicos de la sociedad. O sea que debe ser prioridad el bienestar del paciente o del bienestar participante. Subraya la necesidad de proteger a los humanos considerando su derecho a la individualidad en todo momento. Ah, quieto, para que uno lo capte tiene que ser despacio. De nuevo están. Con despacio. No. Porque es que no es fácil. Hay que concentrarse y uno necesita saber lo que voy a repetir una broma. ¿No? Subraya la necesidad de proteger a los humanos considerando sus derechos y la dignidad, respetando básicamente los principales principios éticos que es la autonomía y la beneficencia. En caso de la beneficencia es actuar en beneficio del paciente tratando de minimizar todos los daños o riesgos en la investigación. Y la autonomía significa que básicamente tenemos que respetar la decisión del paciente sabiendo los riesgos y los beneficios que puede tener al participar de la investigación. Luego, la justificación científica válida y diseño metodológico riguroso. O sea que todas las investigaciones deben, para que se realice una investigación, deben tienen que contribuir significativamente a los conocimientos médicos. Y para esto necesita seguir una metodología que es con hipótesis clara y relevante, con objetivos definidos y justificados, una metodología sólida para minimizar los sesgos o los errores en la investigación y un diseño aleatorizado y controlado para establecer las relaciones causales. Y luego también uno de los otros principios son los riesgos, beneficios y costos. La declaración establece que solo puede llevarse a cabo una investigación cuando los beneficios superan a los riesgos. En otro caso no se puede. Y hay que ver un equilibrio tanto en esos beneficios y en los riesgos de la investigación, en cual los investigadores realizan una evaluación de esos riesgos, los identifican, calculan la probabilidad de que aparezcan y su gravedad. Y luego del análisis, como el doctor dijo, tiene que ser aprobado por un comité de ética de investigación para proceder con la investigación científica. Y minimización de riesgos y monitoreo constante mediante la selección de los participantes adecuados para no someterlos a daños o a cualquier conducta que sea nociva para los pacientes, intervenciones mínimamente invasivas y monitoreo de los eventos adversos, ya sea monitoreo psicológico y físico. Y la compensación de los daños, que es como una protección de los derechos de los pacientes en caso de que sufran algún daño, debería haber una compensación, aparte del atendimiento médico inmediato, una compensación financiera. Ahora yo les voy a hablar sobre el consentimiento informado. Primero vamos a ver qué es el consentimiento informado, que es un componente esencial del respeto de la autonomía del paciente en nuestro caso. Los elementos que sí o sí tienen que tener el consentimiento informado es el objetivo del estudio, el para qué se está realizando este estudio, el por qué, los procedimientos, tanto los métodos, las intervenciones, la duración de la participación. El paciente tiene que saber todo sobre a lo que está aceptando en este consentimiento, los riesgos y los beneficios. Tiene que saber qué efectos adversos le va a causar en el caso que estemos utilizando medicación, cuáles son los beneficios que va a causar a su salud, y tiene que saber que hay opciones, o sea, cómo puede participar el del estudio, todas las opciones, y el paciente tiene derecho a retirarse sin tener ninguna repercusión, ni que cambie la relación del médico de confianza entre él y el médico. El consentimiento informado tiene que ser voluntario, el paciente no lo puede firmar si se siente presionado.
tiene que tener la información adecuada que ya mencionamos anteriormente, qué es lo que tiene que tener. Un lenguaje sencillo, ¿por qué? Porque el paciente tiene que entender todo, porque después puede que diga, esta palabra yo no sabía qué era y prefiero retirarme del estudio. Entonces tiene que tener un lenguaje que él pueda entender acerca de los beneficios, los costos, los riesgos. Tiene derecho a rechazar y retirar su consentimiento. Una vez el participante entiende todo lo que está firmando, bueno, lo que va a firmar, recién el médico solicita este consentimiento. Este tiene que ser escrito en papel o electrónico, y si no se puede hacer en ese momento de papel o electrónico, se agarra y se busca un testigo, y luego esto posteriormente tiene que ser documentado. Y el paciente tiene derecho a recibir toda la información sobre los resultados generales de la investigación. Ahora, si el participante no puede dar su consentimiento, una persona calificada, ya sea el médico, puede dar el consentimiento siempre en presencia de un representante legal. Si el participante no puede dar el consentimiento, ya sea porque está en coma o alguna otra cosa, nos dice que solo deben ser incluidas si es probable que la investigación que estamos haciendo la beneficie personalmente y que también tenga efectos adversos mínimos para él. Y si el paciente decide no participar en una investigación o tiene la decisión de retirarse, nunca se tiene que afectar esa relación médico-paciente ni tiene que tener repercusión. Ahora vamos a hablar de la protección de los sujetos vulnerables. Los grupos vulnerables son aquellos participantes con mayor riesgo de abuso o explotación en investigaciones, y nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar su protección mediante medidas éticas y legales. Algunos ejemplos de unos grupos vulnerables son los niños y adolescentes, los pacientes en estado crítico terminal, los pacientes que tienen discapacidad cognitiva, las comunidades indígenas, las poblaciones de bajos recursos y que no tienen acceso a una atención de salud. Y las normas éticas para proteger a estos grupos vulnerables son que la investigación no los exponga en riesgos necesarios, y se requiere el consentimiento de tutores o representantes legales si el participante no puede dar su consentimiento directamente, como por ejemplo los niños y adolescentes que no pueden firmar el consentimiento, entonces ahí entra un representante legal o su padre. Y la participación en las personas vulnerables solo va a ser ética si el estudio beneficia directamente a su población. Por ejemplo, si estamos haciendo algún estudio en un paciente que tiene un déficit cognitivo, entonces si estamos buscando algún tratamiento o algo que ayude específicamente a esa población y que los riesgos sean mínimos, sí se hace. Y también se implementan medidas adicionales como el monitoreo continuo del paciente y una revisión ética rigurosa. Hablando sobre el uso del placebo en la investigación, en la declaración de Helsinki, en el párrafo 33, nos menciona que para poder usar un placebo no tiene que haber un tratamiento controlado y eficaz para la enfermedad en concreto. Vamos a definir placebo en primer lugar como una sustancia química que es farmacológicamente inerte, cual no tiene ningún efecto. Esto quiere decir que si, por ejemplo, se quiere hacer un estudio en hipertensión probando un nuevo fármaco, tendríamos que comparar ese nuevo fármaco con otro fármaco que ya esté probado y que se haya demostrado que tiene un efecto útil en la enfermedad. Y no sería éticamente correcto usar un placebo en ese caso. Pero si fuera otra enfermedad como algún nuevo tratamiento contra el cáncer, sí se podría utilizar un placebo, puesto que no hay un tratamiento que se haya probado que es 100% eficaz. También, sin embargo, hay ciertas condiciones donde se puede utilizar un placebo a pesar de que haya un tratamiento ya comprobado. En estos los casos son que sea científicamente necesario para obtener datos fiables y valiosos, que los riesgos para los participantes sean mínimos, es decir, que por el hecho de que el paciente no vaya a recibir esta nueva medicación, no vaya a sufrir
ciertas consecuencias o vaya a sucumbir a complicaciones de la enfermedad en sí. Y como dice acá, los pacientes que reciban placebo no serán expuestos a daños graves o a la falta de un tratamiento esencial. Después hablamos sobre los comités de ética en el párrafo 23, que es donde menciona, definiendo lo que es un comité de ética, que son grupos independientes que revisan y aprueban proyectos de investigación con seres humanos, asegurándose que cumplen con principios éticos. Los comités de ética tienen 4 funciones principales, que el primero de ellos va a ser evaluar lo que es el riesgo-beneficio, que siempre va a tratar de priorizar el beneficio sobre los riesgos. El segundo va a ser acerca del uso de los placebos, para ver si se cumplen todos los parámetros que requiere el uso del placebo para la investigación. El tercero va a ser la revisión del consentimiento informado. Nunca se va a realizar, no debería realizar una investigación, sería una falta de ética si es que no se ha hecho firmar un consentimiento. Y el último, que va a ser el control de la investigación durante todo el desarrollo. No solamente que hayan aprobado la investigación, no quiere decir que ya está, el comité de ética lo aprobó y listo, no. El investigador tiene la obligación de mandar cada cierto tiempo un avance, tanto buenos como malos, todas las situaciones que se pudieran presentar durante el desarrollo de la investigación al comité de ética, y ellos se van a encargar de decidir si continuar o no la investigación. La declaración de Helsinki toma ciertos puntos que el primero debe ser: toda investigación humana debe ser revisada y aprobada por un comité de ética de investigación independiente antes de su inicio. Si no se aprueba por un comité de ética, no se puede realizar la investigación correspondiente. Luego, el comité debe ser transparente, imparcial y estar libre de fuentes externas. Esto sobre todo si, por ejemplo, alguno de los miembros del comité de ética pertenece al grupo al que va a investigar, no puede darse ese caso porque ya habría un conflicto de interés. Luego, debe evaluar si el estudio cumple con principios éticos y científicos, sabiendo que los riesgos sean menores que los beneficios. Ahí está la primera función que mencioné sobre el comité de ética, que siempre la investigación los beneficios deben estar por encima de los riesgos. Y por último, el estudio solo puede comenzar una vez aprobado y debe ser monitoreado de forma continua. Tanto desde el momento en que se aprueba hasta el final, el investigador tiene la obligación de mostrar todos los avances al comité de ética. Bueno, yo les voy a hablar de la transparencia, la publicación de los resultados y el acceso a tratamiento, que son puntos que tenemos que tomar en cuenta siempre al momento de hacer un ensayo clínico. Primeramente tenemos que hacer el registro de nuestro ensayo para mantener la transparencia y supervisión, porque es de libre acceso a todo el público. Registrar la fecha que se inició, la cantidad de pacientes que se está probando, y también para evitar investigaciones duplicadas, porque yo tengo una idea, pero puedo entrar a cualquiera de estas 2 bibliotecas que son las que más se usan y ver si otra persona también ya la está haciendo. Bueno, después, esto que me parece muy importante es que todos los resultados sí o sí tienen que ser publicados, sean positivos, negativos o neutros. El hecho de que un resultado sea negativo o neutro no significa que no esté contribuyendo a la ciencia, porque bueno, ya nos está quitando una duda y ya no sería una pérdida de tiempo para otro investigador si es que fuera un resultado negativo. Estas 2 imágenes guardan relación con lo que les voy a explicar más adelante, que es la manipulación y el sesgo. ¿Qué es lo que sucede? Algunas empresas o laboratorios antes financiaban ciertas investigaciones de fármacos que ellos mismos producían, ocultando los resultados negativos y solo publicando los positivos para poder tener más venta. ¿Y qué pasa? Que bueno, éticamente no está correcto manipular eso porque producimos sesgo, y también nosotros como médicos al momento de leer un ensayo clínico vemos resultados positivos de un fármaco, pero cuando los probamos vemos que hay efectos adversos que no mencionaban, entonces estamos dañando la salud de nuestro paciente. Y justamente fue lo que pasó con este fármaco, que era un antidiabético, y empezaron a tratar a los pacientes con esto y descubrieron que estaba generando infarto agudo de miocardio en ellos. ¿Qué era? ¿Cómo se llama? Infarto agudo de miocardio. Sí. Y supuestamente era solo un antidiabético.
aumentaron los resultados negativos y los efectos adversos. Los médicos que quisieron usar eso como guía de tratamiento tuvieron esta sorpresa. Y también estos son puntos que siempre vamos a encontrar en todas las publicaciones, que se trata de los conflictos de intereses. Siempre tiene que estar presente si alguien financia la investigación, si el autor que está realizando esto tiene algún conflicto de interés, y también la institución a la que pertenece. Esto yo lo saqué de un artículo y así es como pone, que los autores no tienen ningún conflicto de interés. Después, el acceso a beneficios posterior a la investigación. Si nosotros, bueno, esto más que todo es para evitar ese abuso a las poblaciones vulnerables, porque, bueno, habían laboratorios que se iban a, qué sé yo, a África a probar una droga y después no querían darles el tratamiento una vez tenían el resultado, o simplemente se lo vendían mucho más caro, cosa que ellos no podían acceder a esa medicación. Y fue lo que pasó con el VIH. Ellos empezaron, un laboratorio empezó a probar en África retrovirales y les dio resultados, pero no se los dieron después a la población. Y bueno, ahora con el Tratado de Helsinki se dice que la población tiene que tener acceso a todas esas drogas que beneficien al paciente. Y bueno, ahora los retrovirales son gratuitos en las poblaciones en desarrollo también. Bueno, puede explicarme un poco de la aplicación global y desafíos éticos actuales. Estos son los puntos que le voy a mostrar, que es la investigación en países con regulaciones menos estrictas, el uso de la inteligencia artificial y el Big Data de la medicina, la ética en ensayos genéticos y terapias avanzadas, la protección de la privacidad en la era digital y la investigación con intervenciones no probadas. Dándole una introducción al tema, la investigación médica ha evolucionado enormemente con el avance de la tecnología, pero esto ha traído también dilemas éticos de la declaración de Helsinki que se debe abordar. Bueno, la investigación en países con regulación menos estricta. Muchas empresas farmacéuticas grandes prefieren hacer sus investigaciones en países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Por la razón de que los costos son menores y las regulaciones son más flexibles, o sea que pueden hacer sus investigaciones con más facilidad, no le ponen muchas trabas. Dentro de los problemas éticos que vamos a tener con estos procedimientos de las grandes empresas farmacéuticas y grupos científicos, tenemos la posible explotación de poblaciones vulnerables, donde los sujetos de estudio no siempre reciben los beneficios que le prometen y muchas veces son abandonadas a la intemperie. Uso de la inteligencia artificial en el Big Data de la medicina. Actualmente el algoritmo de la inteligencia artificial nos puede dar el diagnóstico de enfermedades, el diseño de un tratamiento específico para tal enfermedad, pero hay un dilema dentro de este entorno, que son preguntas que están en el aire, por así decirlo, como por ejemplo, ¿cómo proteger la privacidad de los pacientes si sus datos son utilizados para la investigación? ¿Qué pasa si la inteligencia artificial comete errores con diagnóstico de tratamiento? Y la otra pregunta que nos hacemos es ¿quién es responsable de las decisiones tomadas por una máquina? Dentro de la ética en ensayos genéticos y terapias avanzadas, aquí les puse un ejemplo de una última tecnología como el CRISPR, que básicamente esta tecnología trata de sacar un patrón de código genético que está dañado y permite la modificación en los embriones humanos. Ingeniería genética. Sí. Está recortando una parte.
Sí, prácticamente es como que le sacan una porción del código genético que está posiblemente dañada. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo que saqué en internet. Aquí dentro de esta última tecnología tenemos igual pregunta, un dilema ético. ¿Es moralmente aceptable editar genes humanos? ¿Qué riesgo implica para futuras generaciones? Y si debe permitirse solo para tratar enfermedades o también para mejorar características humanas como la inteligencia o la fuerza. Aquí les traje una noticia, creo que algunos lo han visto, otros no. Este es el genetista He Jiankyu, es un profesional chino. Chino. Sí. Este genetista, junto con su equipo científico, modificaron a unas mellizas, ¿no? Quisieron eliminar el gen GCL5. Este gen es el que lo hace vulnerable a la persona para la infección, se puede decir, del VIH y el cólera y la viruela. Entonces, este grupo científico, el señor Jiankyu con su grupo científico quisieron hacer posible que las personas sean resistentes, pero les fue mal, no tuvo una investigación científica completa. Fue malísimo. Y hoy en día está desaparecido, por así decirlo. Porque era antiético. Sí. No se puede modificarlo. Y al querer hacer esta modificación en este gen, hizo que las mellizas sean más vulnerables a la gripe, al virus de la gripe, y puedan tener en un futuro una gripe grave que puede llegar a la muerte. Ese es un tema que lo vamos a ver cuando toque el grupo que hablen de ADN, de los humanos. Hay que considerar esto que estamos subiendo ahora, porque hay ciertas normas éticas que se tienen que respetar, ¿no? No se pueden hacer modificaciones, explotaciones, porque tiene sobre todo los reproductivos. Pero en este caso sí hacen unas modificaciones que se puede hacer de ingeniería genética para evitar que tenga ciertas enfermedades. Eso está prohibido. Poder modificar a la persona, no tiene cierto gusto, ¿cierto? Los humanos lo utilizamos después, pero estos investigadores tuvieron problemas muy graves en China. El mismo gobierno de China fue antes de que el mundo se equilibre con ellos, ¿no? Salió lo que por todas partes, pero lo sancionaron. Como otro punto tenemos la protección de la privacidad en la era digital. Todos los datos médicos son almacenados en servidores y bases de los datos de la nube. Teniendo en cuenta que la declaración de Helsinki enfatiza en la confidencialidad y el consentimiento, aquí tenemos un dilema ético porque puede haber riesgo de hackeo y uso indebido de la información médica. Investigación con intervenciones no probadas. Si no existe tratamiento efectivo, la declaración de Helsinki permite el uso de intervenciones experimentales, pero aquí tenemos unas reglas que tenemos que cumplir, que son estrictas. Aquí tenemos cuándo se permite usar el tratamiento no aprobado. Si el paciente enfrenta una condición grave o mortal y que no tiene opciones terapéuticas, podemos hacer el tratamiento no aprobado previamente. Si hay una razonable expectativa de beneficio basada en la evidencia científica previa y si el riesgo es proporcional al posible beneficio. Aquí les traigo un ejemplo del tratamiento no aprobado, que esto fue el COVID-19, donde se probaron medicamentos
sin estudios concluyentes previos en pacientes graves. Algunos tratamientos se promovieron sin suficiente evidencia. ¿Recuerdan que estos tratamientos se hicieron aquí, en muchas partes, sobre el COVID, y que aparecieron algunos médicos diciendo eso, esa es la solución, este contribuyó y nada funcionaba? ¿Cuál a ver? La ivermectina, ¿cuál es el otro del cloro? Dióxido de cloro. Bien. Y esa hablaba de que era la solución. En la parte ética, entonces podemos ver que aquí, en esta pandemia que pasó, muchas empresas se agarraron, por así decir, para hacer su tratamiento sin suficiente evidencia. Aquí tenemos las reglas para el uso de intervenciones no probadas, como el caso que les comenté. Tenemos el registro y monitoreo de cada caso, seguimiento riguroso de los resultados para garantizar el tratamiento sea seguro y eficaz, el consentimiento informado total del paciente, explicando que el tratamiento no está completamente aprobado. Aquí tenemos un ejemplo de una carta de consentimiento informado del COVID-19, pero eso sí lo saqué de México. ¿Qué dice? ¿Qué le dice? Yo, en el nombre del paciente o tutor, en pleno goce de mis capacidades, manifiesto que autorizo se le aplique la vacuna contra el COVID-19 de la empresa Pfizer, BioNTech, el nombre de la niña, la edad, que es menor, en este caso, que es menor de edad. Estoy de acuerdo en que el personal médico actúe de inmediato en caso de presentarse algún malestar durante los 30 minutos de observación en el módulo de vacunación. En caso de ser grave, autorizo que reciba atención médica inmediata al hospital más cercano al punto de vacunación donde se encuentre. Es un consentimiento informado para la vacuna. ¿Aquí se hizo un consentimiento informado? No. ¿Ustedes han visto en algún lugar? No, aquí hemos visto para la vacuna. Yo no. Ahora, aquí, porque aquí, volver a ver. Por aquí lo interesante que yo veo es que se trata de la vacuna Pfizer. ¿Esa vacuna es vacuna o no es vacuna? ¿Es o no es vacuna? Así que alguien que tiene la palabra y explica. ¿Qué es vacuna? Si se considera verdaderamente vacuna o no. No es la vacuna tradicional que conocemos, que es la enfermedad disminuida, por así decirlo. Era como material genético que nos daban para que el cuerpo produzca los anticuerpos, a diferencia de las vacunas tradicionales, que son enfermedades menos dosis y así producen anticuerpos. ¿Están de acuerdo o qué opinan allá atrás ustedes? A ver, siempre todo, siempre y diariamente. ¿Era o no era vacuna? ¿Cuáles más eran? ¿Era la Pfizer? ¿Cuáles más eran? La primera que nos vacunaron a nosotros fue con la China, Sinopharm, ¿no? ¿Esa era vacuna? No era vacuna. No me acuerdo. A ver, los chinos, respecto a otros problemas, ¿no? Ahora mismo vacuna, lo que hicieron es inactivar un virus. O sea, lo inactivan y después se va a reproducir. Tradicionalmente la vacuna era inactivar los virus, matar los virus.
o distribuye su fuerza libre, para que el organismo, al recibirlo, tenga oportunidad de sacar fuerte defensa. Esa era la vacuna, siempre fue la vacuna, no fue así. Pero cuando aparecen los Pfizer y las cambio, porque ellos estaban trabajando con el ARN mensajero. Cuando yo toco el grupo de ARN, estoy un poco esa parte. El ARN mensajero, estaban trabajando para otras enfermedades, por ejemplo, estaban trabajando para investigar el cáncer. Pero cuando surge el COVID, dicen, bueno, ¿y por qué no utilizamos este sistema si nosotros trabajamos con el virus? ARN del virus, y bueno, y después lo hicieron como vacuna. Se llama vacuna, lo llamaron vacuna, pero en realidad no es vacuna. No es vacuna. Pero sí funciona como vacuna. Eso llevó a que haya un juicio. Precisamente Robert Kennedy Jr., que está trabajando ahora en el campo del gobierno de salud, y es un líder antivacunas en Estados Unidos. Porque no se podía discutir ese asunto, no era por tanto de vacunas adicionales, o sea, funcionaba como vacuna y tuvo efectos muy buenos, porque llegaron a salvar a miles de millones de personas. Pero sí, hay diferencias entre la técnica vacuna y esta otra que funciona como vacuna, digamos, podríamos decir, como la llaman vacuna. Pero se puede discutir el nombre si debería llamarse eso o no. O simplemente de repente, ¿qué es? Es un tratamiento. Simplemente es un tratamiento, ¿no? Pero con virus que han sido con la arena del virus, ¿ya? Bueno, si quieren comentar ustedes, pido la palabra y hagamos un poco de debate. Doctor, sí. Yo he escuchado a varias personas, o sea, que dicen que en realidad está mal el término, porque supuestamente el término vacuna es que te previene el 100% de la enfermedad, y varias personas argumentaban diciendo que no es una vacuna, porque entonces no queda con la definición, porque algunas decían un 90%, un 96%, y un 5%, pero en realidad ninguna vacuna te previene el 100%. Pero entonces, el término, porque varios pacientes se quejan de eso. Yo escuché de varios pacientes familiares y todo, decían que me debatían, no, pero no me va a vacunar porque está mal, no veo el 100%. En las situaciones. Quizás de definición léxica. Ya, claro, siempre puede haber debate sobre qué es definición léxica, sobre definiciones de conceptos específicos pueden haber y siempre va a variar, incluso de idioma a idioma puede variar, pero que al final el objetivo principal de las vacunas es funcionar como una profilaxis para evitar gravedad de las enfermedades y te dan algo que es prácticamente igual, cumple la misma función, pero no es exactamente, no cumple la definición exacta de la vacuna tradicional. Y además funciona. Sí, puede ser una y el resultado ha sido positivo en todo el mundo. Porque tú no desaparecieron. Pero, doctor, por ejemplo, efectivamente se han salvado, pero cuando hay una epidemia, una pandemia, y peor si es desconocida, ¿en qué se basa que se salvaron millones de personas? O sea, puede ser Se
coagulación intravascular. Era un problema serio. Hicieron autopsias, después ya nos enteramos, hicieron autopsias en 50 pacientes en Italia y ahí encontraron las autopsias, las lesiones vasculares que había de composición vascular que dañaban los problemáticos, por eso tenía forma de supresión. Y como salía de esto, todos sabían que cambiamos los tratamientos, que no era recibido un antibiótico, sino había que hacer un tratamiento para prevenir la coagulación intravascular. Y teníamos aquí también nuestro botiquín, nuestros medicamentos, por si acaso, ¿no? Para la fiebre, para la coagulación intravascular. ¿A usted les ha dado COVID? No. ¿Sí? ¿Alguien le ha dado grave o no? Grave no. A mí me ha dado COVID. Sé quién me contagió de nada. ¿Quién me contagió? Un familiar me vino tosiendo y vino y me pasó delante de mí y tosió justo en mi cara. Una bocanada de salida. Como agua caliente que me venía. Y ya le pasó todo. Después me dijo la doctora, después llegamos 3 días para que volvió. Entonces me fui a un laboratorio de los amigos aquí y me hicieron el análisis y todo eso y me dieron todo. Inmediatamente a mi coagulación, pero ya le digo, yo no sé, no necesito nada. Y me lo de esta imagen como mío. Y me lo de calcula, ¿sabes qué me lo de? Altísimo. Estaba muy alto, ¿ya? Bajo dentro de ese marino. Yo lo que lo veo al doctor Corredor, él dice lo que me está pasando. Ay, yo también aquí, en la comida, subcutánea, ¿no? ¿Y cómo va a ser eso? Sí, tiene que hacerse mojado. Entonces, yo digo, bueno, mira, yo sí me gusta la primera inclusión. La primera y la última fue tener que estar en la profesión. Por lo que se me hizo una cosa. Entonces, al final me pasó todo. Y tomé que tomaba aspirina, yo tomaba aspirina. ¿Qué nos daba? Aspirina también. Bueno, y han comentado algo sobre esto de estos motivos de lo que han venido hablando de la exposición. Como exposición humana, quiero que me digan siempre es bueno, al final de la presentación, poner la bibliografía. ¿De dónde se va la bibliografía? Doctor, Tenemos un video acá. todavía hay, ya, pero no puede ser la bibliografía. ¿De dónde han sacado eso? ¿De qué? ¿De internet? ¿Y de qué más? ¿Cómo? Imagínense, estamos en 1964, en plena Guerra Fría, con los Beatles sonando a todo volumen y la humanidad a punto de pisar la Luna. En este contexto, la Asociación Médica Mundial crea un documento súper importante, la Declaración de Helsinki. Este documento establece las reglas del juego para las investigaciones médicas con personas. La Declaración de Helsinki lo dice bien clarito. Si vas a participar en un estudio, tienes que saber qué te van a hacer. Nadie te puede obligar, tienes que querer participar. Y para decidir, necesitas tener toda la información explicada de forma sencilla para que la entiendas bien. Y lo mejor, puedes decir que no sin que te pase nada malo. Imaginen que están creando una nueva medicina para la malaria. Ya la probaron en animales.
animalitos y... Antes de empezar una investigación con personas, los científicos tienen que pensar muy bien en los posibles riesgos y beneficios, como si tuvieran una balanza. Si los riesgos pesan mucho más que los beneficios, no se puede hacer el estudio. La Declaración de Helsinki nos recuerda que hay que ser cuidadosos y responsables. La Declaración de Helsinki protege especialmente a las personas más vulnerables, como los niños, las embarazadas, las personas con discapacidad y las minorías étnicas. La diversidad es importante y hay que cuidar a quienes más lo necesitan. Hoy en día, con Internet y todo eso, la privacidad es súper importante. La Declaración de Helsinki tiene reglas claras para proteger la información privada de quienes participan en investigaciones. Tu información es como un tesoro, y la Declaración de Helsinki lo protege con llave. Para que la ciencia funcione bien, hay que ser transparentes. La Declaración de Helsinki lo deja claro. Hay que publicar los resultados de las investigaciones, los buenos y los malos. Si escondemos los resultados malos, no vemos la imagen completa. La ciencia avanza cuando compartimos la información de forma honesta. Imagínate que participas en un estudio para un nuevo tratamiento contra el cáncer. El estudio termina y los resultados son increíbles. Pues la Declaración de Helsinki dice que tienes derecho a beneficiarte de esa investigación en la que participaste. Para asegurarnos de que se cumplen las reglas de la Declaración de Helsinki, cada estudio tiene que ser revisado por un comité de ética. Son como los guardianes de la moral que revisan todo con lupa, el estudio, los consentimientos, los riesgos, los beneficios. A veces, en los estudios se usan placebos, que son como pastillas de mentira. La Declaración de Helsinki dice que solo se pueden usar si no hay otro tratamiento que funcione o si es necesario para responder a una pregunta científica importante. No se vale engañar. La Declaración de Helsinki no solo se trata de ética, sino también de hacer buena ciencia. Dice que los estudios tienen que estar basados en conocimientos científicos sólidos, bien diseñados y realizados por personas que sepan lo que hacen. La Declaración de Helsinki no es algo antiguo y polvoriento, va cambiando con el tiempo para adaptarse a los nuevos retos de la medicina. Es un documento vivo que nos recuerda que la ciencia debe ayudar a la humanidad y que el progreso no puede ir en contra de los derechos de las personas. Procuren trabajar en eso. Ustedes van a tener la oportunidad de presentar trabajos en congresos, trabajos que deberían ser avalados por comités de ética de investigación, si son investigaciones concretas. Pero no es lo mismo que presentaciones de casos clínicos, no más en congresos, pero si es un verdadero trabajo de investigación, debería estar avalado por un comité de investigación. Se han fijado que han hecho énfasis también en el consentimiento informado, ¿no? El consentimiento informado. Hay que saber hacer un consentimiento informado. Ahí están algunas normas que como deben ser, que es lo que falta que hacer. A ver, ¿quién habló sobre el consentimiento informado? Por arte, ¿no? A ver, pongamos un ejemplo entre todos. Si tiene que hacer un trabajo de investigación, un paciente sobre temas de meningitis, digamos, entonces vas a requerir hacer ciertos tratamientos.
mejor dicho, ciertos exámenes primero para confirmar eso y vas a investigar. ¿Qué tienes que investigar en una meningitis? ¿Qué se investiga una meningitis? ¿Ah? Tiene que ser rápido además, ¿no? Vas a buscar la infección, ¿dónde? Si es meningitis está en la meninge, entonces ¿qué tienes que hacer? Punción lumbar. Exactamente, punción lumbar. Entonces tienes que hacer una punción lumbar, los análisis, en el consentimiento informado que vas a poner, que vas a explicar en el consentimiento. Ya han puesto un ejemplo de un consentimiento sobre la vacuna. Voy a hacer uno sobre este caso. Explicar el procedimiento en palabras fáciles y los riesgos que puede tener asociado. Eso, hablarle fuerte. Hay que hacer eso, pero ¿qué más? Necesitas, no solamente, le tienes que explicar, pero ¿qué cosa le vas a hacer? No va a charlarle al paciente, sino al paciente tienes que hacerle algo. Si vas a investigar la meninge, ¿qué vas a hacer? Punción lumbar. Entonces tienes que explicar qué consiste eso. Con palabras claras, pero explicar, te vamos a hacer esto. Vas a sentir una pinchada aquí en la columna, en cierta parte de la columna, y hay que explicar que eso no produce daño, sino que es para su beneficio, que es para el bien. Les explico esto porque ustedes van a tener que hacer punciones lumbares. Tengan especial cuidado, porque hace unos años atrás en el donde tengo aquí, hicieron punciones lumbares y vieron pacientes de un nivel cultural, por supuesto, bajo, podemos decir, y no les explicaron por eso, que en esa época no se hacían los procedimientos informales, ahora ya se está exhibiendo. Entonces salían con la información que allá en el hospital les hunchan la médula y les sacan un líquido, qué barbaridad, dicen no, y hablaban mal sobre lo que hacían. Se tiene que tener cuidado sobre los tratamientos que van a hacer. Hasta cuando tienen que sacar sangre, si tienen que punchar aquí para sacarle sangre, pues tienen que explicarle que va a sentir una punchada. ¿Está bien? ¿Algún comentario? Toma más de tiempo. Bueno, pues increíble el tiempo. Y no había recreo. Y doctor, en caso sea una población vulnerable, porque, por ejemplo, las personas con cáncer que son sometidas a ensayo clínico a probar un medicamento, ellos están vulnerables, ¿no? Psicológicamente. Si no lo intentan, muy pues, vulnerable. hay algún aspecto, o sea, algunos aspectos éticos se contraponen, ¿no? No siempre, como lo vimos que decía, los principios de bioética, dicen que la justicia se contrapone a la eficiencia o la ineficiencia de la autonomía. Ya, cuando estudiamos los principios de la bioética principialista y también la bioética personalista, ahí en base a esos principios vamos a poder dar mejores respuestas a lo que hay que hacer, ¿no? Pero sí. ¿Y cómo saber si uno se antepone a otro, cuál es? Hay precisamente un estudio hecho por un profesor de la Universidad Complutense de Madrid sobre eso, que lo hizo unos años después de que surgieron los 4 principios de la bioética principialista, que lo van a explicar ustedes en otra clase, ¿no? Bueno, no todos los 4 son importantes, importantísimos, pero él los clasifica en niveles. Hay niveles que se anteponen a otros. ¿Qué niveles se anteponen a otros, por ejemplo? Uno importantísimo, los 2 más importantes de los 4 son no hacer daño, que se llama no maleficencia. Eso en general, para todos, es algo implícito. Que no tiene que hacer daño, o el daño mínimo posible, ¿no? Si el riesgo es muy grande, no se debe hacer.
Del otro es el de la justicia. Justicia y no maleficencia, justicia y no hacer daño, son más importantes sobre la autonomía y sobre la beneficencia. No quiere hacer beneficencia, todo lo que hace lo hace por beneficencia, para beneficiar al paciente. Si quiere uno lo hace por beneficiar. ¿Y la autonomía? ¿Qué sería la autonomía? ¿Quién me puede definir qué es autonomía? La decisión depende netamente del paciente y solo del paciente. Que viene a ser un derecho. Entonces, uno tiene el derecho a decidir. No solamente en el caso de salud, la autonomía suelta en la política, en los cívicos. No se olvide que se han peleado mucho por la autonomía. Las autonomías municipales, etc. ¿Por qué? Que el derecho que tienen los pueblos a decidir. El derecho que tiene el paciente a decidir. La beneficencia es un derecho de que se haga su beneficio. Pero lo más importante es no hacer daño. El no hacer daño, no maleficencia. Eso viene desde cuándo. ¿Quién fue el primero que habló de no hacer daño? Primo non nocere. Llegaron y vamos a ver, 450 años antes de Cristo. Él era increíblemente ético. Era una época de gloria de los griegos, por supuesto, de la cultural y de la filosofía. Pero él decía no hacer daño. Primero no hacer daño. Vamos a hablar de eso, vamos a seguir con otro tema. Hay situaciones especiales, por ejemplo, personas vulnerables que pueden ser no solo por nacionalidad, sino por edad, ¿no? Entonces tiene que ver qué es lo que puede hacer bien al paciente, qué es lo que le puede beneficiar, pero que sea un beneficio que no le cause daño, o el mínimo daño posible. ¿No? Así. A lo largo de la historia han surgido muchos tratamientos así probando. Ahora ya hay más control, pues hay los comités de ética, hay formas de fiscalizar las investigaciones, de controlar todo, ¿no? Antes no era así. Entonces probaban cosas para ver si les saltaba bien y así han descubierto muchas cosas, ¿no? Bueno, viste que el tiempo ha pasado. ¿Qué voy a hacer? Bueno, la presentación estuvo muy bien. Lista. Próximo grupo, Aguirre, Amancio, Montero, Denker, Escalante, García, Silva, tienen Belmont. Y el siguiente es de la diética principialista. Ahí vamos a hablar de los principios de la diética principialista. Todos estos materiales hay en el LMS que les he puesto ya. Ahí pueden sacar información. Y más información pueden sacar de bibliotecas buenas. Pero lo principal está ahí en el LMS. El siguiente grupo va a ser de la diética personalista. Ahí vamos a hablar del personalismo, que también tiene otros 4 principios, ¿ya? Vayan preparándose sus trabajos para ir avanzando en los programas. Entonces, ahora... Todavía en carnaval.